Ustedes no han visto el batallón de niños que ha pasado por aquí y de jóvenes. Es una bendición. Queremos saludar a las personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Señor. El Señor ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir? Esta mañana yo no sé si es percepción mía o es percepción equivocada, pero lo siento así como apagadones, así como que la lluvia y no ha llovido. Así como, ¿sabe que cuando nosotros venimos a la casa del Señor venimos alegres? Hoy es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Alégrate, gózate. Responde con alegría, con emoción. Di, sí, Señor, tengo problemas, pero tú eres bueno. Estoy enfermo, pero tú eres mi sanador. No hay que comer en la casa, pero llegando va a haber. Porque Dios es bueno. Alégrate en tu Dios, que el Señor es tu Salvador. Nunca enfrentemos la vida con una sensación de derrota o de tristeza. Vayamos por la vida confiados, que el Señor es nuestro Dios y Él está con nosotros. Amén. Entonces ahora sí les pregunto, ¿para cuántos el Señor ha sido bueno? Todavía como que es que se fue Liceica. En esta mañana ha sido interesante, estamos acá en ver el desarrollo de las alabanzas, porque todo ha sido en la misma dirección. Ellos no sabían yo que iba a predicar, y yo no sabía ellos que iban a cantar. Y todo ha sido en la misma dirección. Esta mañana una de mis oraciones cuando me desperté fue decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el Señor ha sido bueno. Cuando el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo nos dirige y nos guía. Y en esta mañana yo quiero invitarles a que vayamos a uno de los pasajes, todos los pasajes son hermosos por supuesto, pero uno de los pasajes vitales en la epístola de Pablo a los Romanos, y es el capítulo 8. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, una de las cosas que comenzamos a aprender es que el Señor nos va revelando en su palabra precisamente cuál es su plan, quién es Él, qué quiere con nosotros, qué necesitamos de Él, qué necesita la humanidad. Y esto se va desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando nosotros nos encontramos con la carta de Pablo a los Romanos, nos encontramos con una especie de resumen y de ampliación de todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. Desde el inicio de la creación, Romanos capítulo 1, hasta el propósito final de Dios de la eternidad para aquellos que creen. Todo está en Romanos. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 7, por ejemplo, cuando estudien en casa el capítulo 7, van a ver que el capítulo 7 utiliza muchos pronombres, todos asociados con la primera persona, del singular, y algunas del plural. Y dice, yo, mi, me. Utiliza muchas veces Pablo el concepto del yo, porque está confrontándose con la necesidad humana, con la necesidad del ser humano de redención, de qué hacer con su vida. Pablo dice, este cuerpo mío que ha sido prisionero del pecado, esta mente mía que ha sido prisionera del pecado, que queriendo hacer lo bueno no lo hace, no lo hago, sino que tengo lo bueno delante de mí y escojo hacer lo malo. ¿Qué problema tengo? Que soy seducido por toda clase de tentaciones y de malos deseos, dice Pablo, y todo está esta confrontación del ser humano con su pecado, con su condición. Y por más inclusive aquellos que dicen no creer en Dios y que han tratado de desterrar la culpa del concepto o del imaginario humano, hay un gran combate de décadas que insiste en que no te sientas culpable,
No alimentes la culpa, no eres culpable. Todo es culpa de tus padres, de tus madres, de tus abuelos, de tus tíos, es que es tu entorno, es que así te criaron, es que si te hubieran dado tal cosa, no es tu culpa. Es como una especie de aplanadora, ¿no? Vamos a aplanar cualquier sentimiento de culpa para que uno se sienta bien. El propósito de Dios no es que nosotros nos sintamos bien, el propósito de Dios es que seamos salvos y que seamos libres. Solamente siendo libres del pecado podemos sentirnos bien, no es al revés. Y todo lo que va escribiendo Pablo tiene que ver con la necesidad humana de confrontarse con su culpa, que sí existe por causa del pecado, que lo aleja de Dios, y por otro lado, con una pregunta que él termina el capítulo 7 diciendo, ¿y quién me librará? Después que él se confronta con toda esta situación personal, con toda esta introspección que él hace, este pensamiento, ¿qué hago con mi vida? Él dice, ¿quién me va a librar? ¿Quién me puede librar de esto? Y él mismo se responde. Y él dice, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, quien puede librarnos es el Señor Jesucristo. Quien puede realmente quitar la culpa es el Señor Jesucristo. Quien puede librarnos de la esclavitud del pecado es el Señor Jesucristo. Y luego a partir del capítulo 8, entonces él sigue profundizando en el qué hizo Jesús para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Y cómo Dios está con nosotros y cómo el Espíritu Santo está en nuestras vidas, precisamente porque ahora, por medio de Jesús, somos libres del pecado. Siempre insistimos en enseñar que la vida cristiana no consiste en tener un día separado para ir a la iglesia y tener 5 minutos en la mañana o en un momento del día para ver un pasaje y pedirle a Dios todo lo que nosotros necesitamos. Porque somos buenos para pedir. Señor, dame y dame y dame y dame y dame, dame. Y quiero. Sin embargo, la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es vivir conforme a la voluntad de Dios 24/7. Es tener una relación con Dios, no una religiosidad, una relación personal con Él. En que Él es esto que nosotros cantamos. Si nosotros no lo vivimos, vienen a ser palabras vacías. Si usted no puede vivir lo que dice que tú has sido bueno, te amo Dios, tú nunca me fallas, tu amor nunca me falla, tú has sido fiel, tú eres mi Padre, cúbreme con tu amor, rodéame, me levantarás, me darás fuerza como a las águilas. Él es el vencedor. Si nosotros no vivimos una relación con Dios, muchas de estas canciones tendrán un efecto emocional en nuestras vidas. Porque las canciones bonitas nos mueven las emociones. Y nos gustan y nos hace sentir bien. Y luego uno dice, ¿cómo se acerca uno a los músicos? ¿Cómo es que se llama esa canción que cantaste? Para uno buscarla en YouTube y volverla a escuchar. Porque le ha gustado la letra y la melodía. Pero cuando uno vive realmente una relación personal con Dios por medio de Jesús, entonces estas canciones tienen real sentido. Y cuando Pablo llega al capítulo 8, que para nosotros es 8, para él simplemente fue la continuación de su carta, sin numeración, él entra en el tema de hablar acerca de lo que ha hecho Jesús. Y que no hay ninguna condenación. Fíjense, él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, termina capítulo 7, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue, capítulo 8 comienza, porque ninguna condenación hay. Fíjense cómo está ligado el tema, es una continuación. Y sin embargo, a medida que uno va leyendo el capítulo 8, que tiene 39 versos, y es muy complejo, y yo les animo a leerlo, subrayarlo, escribir en anotaciones en su Biblia, en su cuaderno. Cuando uno va moviéndose en el capítulo 8, uno va a encontrar una riqueza de temas. Y yo quiero hoy que veamos lo que nos enseña Pablo. Hoy estoy con la tecnología, con
así ustedes me conocen. Romanos 8, pero a partir del verso 18 al 27, tengo la nueva versión internacional, de todas maneras está en pantalla, usted la puede buscar. Y vamos a sacar 4 temas de una manera sencilla. 4 temas que tienen que ver con el sufrimiento y la gloria. Aquí hay un contraste en estos pasajes desde el 18 al 27, en el que vamos a encontrar un contraste continuo entre sufrimiento y gloria. Y vamos a ver por qué. Y vamos a encontrar de manera interesante 3 tipos de gemidos o de llantos o de lamentos en estos cortos versos. Y dice el texto: de hecho considero que en nada se comparan. Quiero hacer una pausa aquí. De hecho considero. Ustedes van a encontrar que en algunas versiones lo dice de diferente manera, y creo que la Nueva Traducción Viviente no pone el de hecho considero, sino que entra directamente en que nada se compara a los sufrimientos actuales. Pero es importante esta cláusula de Pablo aquí, cuando él dice de hecho considero, porque el énfasis en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento es cuando dice de hecho considero, es como quien dice yo afirmo y estoy seguro. Fíjense que esto es muy importante, por eso hablo de una relación personal con Dios. Tu relación con el Señor debe llevarte a poder decir yo considero, de hecho, yo afirmo, yo sé, yo estoy convencido de tal cosa en Dios. Si yo les pregunto, ¿cuántos están convencidos del amor de Dios? ¿Cuántos están convencidos de la fidelidad de Dios? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Si uno no lo puede decir con seguridad porque no lo vive, algo está sucediendo. Porque tiene que haber una convicción, porque Pablo va a entrar a hablar acerca del sufrimiento y de las aflicciones. Entonces, uno dice, pero Pablo, no me hables de tristezas, ya tengo bastante. Y sin embargo, Pablo dice, de hecho considero, en otras palabras, afirmo, estoy seguro, estoy convencido, yo sé que en nada se comparan los sufrimientos actuales, y quiero que marquen los que marcan en su Biblia, sufrimientos actuales, con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Fíjense que combina 2 tiempos verbales, dice sufrimientos actuales, quiere decir presente, y dice gloria que habrá de revelarse, futuro, a nosotros. La creación aguarda, luego cuando uno entra dice, espérate Pablo, hablando de los sufrimientos y de la gloria, y luego pasas a hablar de la creación. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración. Otra palabra interesante para subrayar. Sometida a la frustración. No por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Otra vez, conceptos de sufrimiento, de necesidad de libertad y de gloria, para así alcanzar la gloriosa libertad. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Le decía que hay otra de las palabras importantes en este texto, es gemir, lamentarse. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos. Aquí hay una segunda persona que gime. Y dice, ¿quién es? Nosotros. Interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención. Fíjense, la creación aguarda liberación y dice, nosotros aguardamos la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Hay otras versiones dice, ¿quién espera lo que ya tiene?
Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si esperamos lo que todavía no vemos, eso es fe. La fe es esperar que se cumpla aquello que yo necesito o que yo creo, pero no tengo. Y mientras nosotros estamos esperando en Dios y seguimos esperando y no nos aburrimos de esperar y no nos desilusionamos de Dios porque no veo la respuesta, en esa espera nosotros estamos mostrando nuestra constancia o nuestra fe. Dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, el tercer gemido que aparece en el texto, que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Luego va a pasar a hablar de que nada nos podrá separar del amor de Dios, para terminar el capítulo. Y fíjense que aquí hay, les decía de manera sencilla, 4 conceptos que en este texto nos deben ayudar a nosotros a vivir con esperanza, a vivir con la convicción de que Dios tiene el control, a que nuestra vida no sea solamente, o nuestra vida cristiana no sea solamente un momento en el que canto y me siento bien, sino sean los momentos de todos los días que aunque yo no esté contenta o aunque no me sienta bien o aunque la vida no te esté dando aquello que tú pensabas o tú esperabas, o tienes problemas en el trabajo o hay situaciones en tu casa que no importa, esta palabra y la palabra de Dios te ayuden a permanecer esperando en la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuáles son estos conceptos? Primero, sufrimiento. Pablo dice, estoy seguro que los sufrimientos actuales. Dios sabe que tú y yo sufrimos. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Nosotros, ¿por qué sufrimos? Sufrimos porque vivimos con nuestra carne en un mundo en sufrimiento, en un mundo donde abunda todo tipo de mal. Y cuando digo mal, no solamente me refiero a ese mal maligno, sino que hay situaciones hasta, por ejemplo, usted puede tener, ¿cuántos aquí se han caído y de una caída tonta les ha resultado una fractura, un esguince, y han tenido que, ¿verdad? Y han tenido que ponerse yeso y tener que ir y uno dice, pero si solo me tropecé, porque vivimos en un mundo donde hay todo tipo de situaciones adversas, por un lado, y porque vivimos en un mundo en donde nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Nosotros llegamos al Señor, conocemos al Señor, le entregamos nuestra vida, ahora somos salvos y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Pero cuando aceptaste al Señor, le entregaste tu vida, tu cuerpo no cambió. Y hay que algunos tenemos unos cuerpos que, Dios mío, hay quienes tienen y eso yo les llamo las bendiciones de la genética, ¿no? Porque es genética, uno va heredando de sus padres, de sus abuelos, uno va recibiendo toda la carga genética. Y hay quienes tuvieron abuelos altos, sanos, fuertes, y hay quienes tuvimos abuelos flaquitos, chiquitos, chaparritos, enfermizos. Y se va transmitiendo y de repente aparece una enfermedad que heredaste, que vino. Nosotros vamos recibiendo, nuestro cuerpo no cambió. Entonces nuestro cuerpo está sujeto a situaciones que pueden ser de salud física, que nosotros podemos haber heredado una predisposición para sufrir. En otras situaciones nuestro cuerpo padece de aquello que nosotros le hacemos. Porque qué fácil es decir, ay, sí, es que este problema que tengo
tendencia a la diabetes es porque en mi familia ha habido diabéticos, pero no cuento que me comí un pastel, una pizza, un vaso de Coca-Cola, eso no lo meto en la ecuación. Voy con el doctor y les digo, no es que en mi familia hay diabéticos, pero no digo lo que yo aporto a la genética. Entonces nosotros pasamos por diferentes situaciones con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también sufre por lo que emocionalmente nos sucede. Y nosotros emocionalmente también sufrimos. Hay quienes sufren por soledad, hay quienes sufren por problemas de carácter, hay quienes sufren porque tienen problemas para relacionarse, hay quienes sufren porque emocionalmente desarrollan una tendencia a un apego que no es sano, a ser dependientes emocionalmente de otras personas. Entonces, la felicidad mía depende de que me miró bien, ¿está contento? ¿Está feliz? Si él está feliz, estoy hablando como los niños, si él está feliz, yo estoy feliz. Y depende mi seguridad de si esa persona me quiere o no me quiere, me habla o no me habla. Hay dependencia. Todo esto hace que nuestras emociones sufran. Hay muchas, podríamos hablar todo el día de cómo sufren las emociones. Hay muchas razones por las cuales nosotros nos deprimimos, nos entristecemos, estamos ansiosos, todo este es problema emocional que se refleja ¿dónde? En nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que Pablo sabía, Dios sabe que tú y yo, como vivimos y habitamos un cuerpo que es mortal, emocionalmente vulnerable, físicamente vulnerable, y que vivimos en un mundo, en un ambiente que también enferma, Él sabe que nosotros estamos expuestos a sufrimiento. La vida cristiana no es ponernos una máscara y decir, estoy contenta, todo va bien, y por atrás de la máscara tener aquella cara de nudillo artrítico. Es que así comienza un cuento mío, de mi libro. Tenía cara de nudillo artrítico. Esas invenciones, ya saben que los escritores así son. De nada sirve, o sea, tengo la máscara y digo, sí, es que estoy bien, porque si digo que voy mal, van a pensar que falta de fe, el Señor va a estar enojado conmigo. No, el Señor sabe que tú y yo sufrimos. Y Él dijo, van a sufrir. Y la Biblia está llena de principio a fin, de momentos y personas que expresan su sufrimiento. Si usted no ha leído Lamentaciones, no se lo recomiendo en un día triste. Porque el escritor se lamenta tremendamente de lo que está viviendo y tiene unas frases desgarradoras. Y así encontramos en toda la Escritura. Dios sabe que nosotros sufrimos. Y fíjense que Él dice, los sufrimientos... Estoy convencido, afirmo, que los sufrimientos actuales, y yo quiero que te enfoques en la palabra actuales. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos buenos en cargar sufrimientos del ayer, como si no nos bastara con el actual. Y alimentamos a veces la memoria con el recuerdo de aquello que nos hizo sufrir antes. Y hay quienes viven aferrados a un pasado en donde sufrieron y las personas que los hicieron sufrir y todavía con sentimientos de rencor por aquellas personas y lo que me hizo y lo que me hizo y lo que me hizo. Y de repente estamos orando y el Señor, que le vaya mal. Ay, no, perdóname, Señor, no, mejor. Porque en el fondo seguimos cargando con sufrimientos que son del pasado. Y hay personas que cargan con sufrimientos del futuro. Y uno dice, pero ¿cómo así, Erika? Eso suena a distopía. No, es que las personas ansiosas se adelantan a lo que todavía no ha sucedido y sufren por aquello que todavía no ha pasado. Y tiene, por ejemplo, una situación desde lo más sencillo. Personas, por ejemplo, si estás en la universidad y tienes un examen el otro mes y estás estudiando, pero ya comienza a sufrir por el examen. ¿Y si no paso? ¿Y si no salgo bien? ¿Y si me reprueban?
y ya esto entonces me comienza a doler el estómago, pero ¿por qué me duele el estómago y me duele la cabeza? Estoy sufriendo por algo que no ha sucedido. Y eso en todos los niveles y en todos los ámbitos. Las personas ansiosas sufren antes de tiempo. Entonces, por eso, entre otras cosas, Pablo llama la atención a los lectores para decirles, tengan presentes, estoy convencido que los sufrimientos actuales, dile, Señor, ayúdame a solo ver mis sufrimientos actuales, a dejar atrás, porque recuerden lo que nosotros estábamos diciendo hace unas semanas, dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ellas nuevas. Si el Señor no carga tu pasado, si el Señor no te restriega tu pasado en la cara, si el Señor no te manda tu pasado para que estés pendiente de estar sufriendo, ¿por qué razón vas tú a vivir cargando el sufrimiento del pasado cuando el Señor ya te hizo libre? Si el Señor ha dicho que Él tiene cuidado de ti, que en sus manos tu futuro está seguro, ¿por qué razón sufrir por lo que aún no ha sucedido? Entonces no te enredes en el sufrimiento del futuro. Quédate en el sufrimiento actual. Dice Pablo, el sufrimiento actual no se puede comparar. Y aquí es donde viene el combate, por decirlo de esta manera, ¿no? Sufrimiento versus gloria. Y dice, no se puede comparar con la gloria. La palabra gloria o el concepto gloria es otro de los conceptos que se repiten en estos pocos versos. Habla de la gloria venidera, habla de la gloria de Dios que ha de manifestarse, habla de ser glorificado. Se mete fíjense, en pocos versos, es tan profundo. Y él dice, no se puede comparar con la gloria venidera. El concepto de gloria, en el griego doxa, tiene dos corrientes de significado. Por un lado, se refiere a los atributos que son de Dios. Hay atributos o características que son de Dios que le pertenecen a Dios. Y los cantamos hoy. Nosotros decimos, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Estos son atributos de Dios. Y todos los atributos de Dios, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es santo, ¿qué más? Que Él es poderoso, que Él todo lo sabe, todos los atributos de Dios contribuyen a la gloria de Dios. Son un reflejo de la gloria de Dios. Y fíjense que Pablo habla de que esa gloria de Dios ha de manifestarse en nosotros. Si nosotros fuéramos conscientes todos los días que los atributos de la gloria de Dios nos sostienen, nos acompañan, están con nosotros. En otras palabras, que Dios es bueno con nosotros todos los días, que Él es fiel con nosotros todos los días, que Él nos acompaña todos los días, que Él es verdadero, quiere decir que Él no miente, lo que Él te prometió lo va a cumplir, lo que Él ha dicho lo va a cumplir, y Él ha dicho que va a estar contigo todos los días, Él lo va a cumplir. Si fuéramos conscientes, nosotros enfrentaríamos la vida con una actitud no solamente de alegría, sino de seguridad. No es que me voy a parar frente al tráfico y que vengan los carros contra mí porque los atributos de Dios me guardan. No, eso ya es fanatismo. Es esta convicción acá dentro de que Dios está conmigo y que puede ser que yo tenga un sufrimiento actual, pero que no se compara eso con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, dice la gloria venidera. Por otro lado, el concepto de gloria no solamente refleja los atributos de Dios, sino que también tiene que ver con aquello que Dios merece. ¿Cuál es otro de los cantos que nosotros cantamos? Tú mereces gloria. Nosotros encontramos la Escritura llena de expresiones, de momentos en que se dice
que solamente Dios merece la gloria, solamente Dios merece la alabanza. Hermanos, no hay ningún Dios, ningún ídolo, ninguna imagen, ningún gobernante, ninguna persona, ni arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de la tierra, que merece la gloria, que merece nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es digno de adoración. No perdamos nuestra línea de adoración, de saber que solo Dios merece gloria. Todo lo que nosotros hemos recibido es por la misericordia de Dios. Démosle la gloria a Dios por aquello que hemos recibido. No demos gloria a quien no se lo merece. Nosotros debemos ser agradecidos con las personas que Dios pone en nuestro camino y que son parte de nuestra vida, y somos agradecidos, pero entendemos que quien puso a esa persona en mi camino fue Dios. Agradecidos por el trabajo que tenemos, pero sabemos que quien nos dio el trabajo y quien nos dio la habilidad para trabajar es Dios. Entonces, no importa por dónde lo enfoquemos, quien merece la gloria es Dios. Entonces Pablo dice, no se compara lo que tú estás sufriendo actualmente, no quiere decir que lo toma a la ligera. No quiere decir que tu sufrimiento no es importante. A Dios le importa tu sufrimiento, y vamos a ver cómo se conecta al final. A Dios le importa tu sufrimiento. A Dios le duele cuando sufrimos. Encontramos textos maravillosos en el Antiguo Testamento que hablan cómo a Dios le duele, cómo Dios tiene misericordia. Cómo se conmueve, dice el texto, los textos bíblicos utilizan la expresión de que se mueven sus entrañas. O sea, cuando te da tristeza, que te duele hasta aquí, que tú sientes hasta físicamente, es la figura que trata de expresar la Escritura, la palabra de Dios, de cómo Dios mira tu sufrimiento y no se alegra en que uno sufra. Hay gente que tiene tantas ideas equivocadas acerca de Dios, que hasta se enojan con Dios sin conocerle, y se enojan con Dios diciendo que no creen en Dios. Entonces, si Dios existe, ¿por qué Dios permite esto y esto y esto? Y según ellos tienen un gran argumento, pero el argumento se le cae desde que comienzan la oración diciendo si Dios existe. O sea, ¿por qué le vas a atribuir a Dios un dolor si tú no piensas que Dios existe? Entonces, cuando vemos que está comparando, no quiere decir que tu sufrimiento no le importa a Dios. A Dios le importa tu dolor. Por eso es que nosotros debemos acercarnos a Él confiadamente. Confiadamente. A veces le oro a Dios y le digo, Señor, es que me da pena venir con lo mismo. Volver a pedir lo mismo. Y viene por ahí esa respuesta de la palabra de Dios todos los días hasta el fin. Tú puedes llegar al Señor con tus dolores todos los días, con tus aflicciones todos los días, con tu sufrimiento. El Señor sabe que te duele. El Señor conoce tus esperanzas y tus anhelos. Y Él sabe que tiene una respuesta para ti. Entonces dice el sufrimiento actual y dice, no se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Luego está el concepto interesante que aquí no en mi cuaderno sí lo puse, pero acá no lo puse. En intermedio por ahí, entre gloria y gemir, pueden poner ahí creación. Es otro de los temas fundamentales en estos pocos versos. Les decía, Pablo está hablando de sufrimiento y luego pasa, dice, la creación. Es porque Pablo está explicando que también la creación sufre. Y aquí esto es muy importante, porque dice que la creación sufre porque fue sometida a la frustración. ¿Alguna vez usted ha pensado en esos conceptos? Que dice, la creación fue sometida a la frustración. Hay otras, en el original, tiene que ver con, fue sometida al vacío o a la inutilidad. Cuando algo es sometido a la inutilidad, quiere decir que tenía mucho potencial para grandes cosas, pero fue obligado a que no alcanzara ese potencial, no lo desarrollara, no lo lograra. Y fíjense cómo asignándole a la creación
este tipo de pensamiento. Pablo nos explica lo que aparece en el Génesis. En Génesis 3 dice la palabra del Señor que el ser humano, Adán y Eva, pecaron contra Dios, y por causa del pecado de Adán, dice la palabra en Génesis, luego en Corintios, dice que por causa del pecado de un hombre, entró el pecado a toda la humanidad, y la tierra, la creación, cayó bajo maldición. Como parte de las consecuencias del pecado, es que Dios le restringió a la creación todo aquello que ya estaba programada por Dios para producir y para dar. Si nosotros nos maravillamos, nosotros en la casa desde hace desde antes pasaba, pero ahora pasa más, hubo un tiempo como de pausa, en que teníamos muchas plantas. Y sucede que cuando una planta florece y sale una flor, yo soy la loca de las plantas. Entonces yo soy de las que yo tengo que ir y tomarle la fotito a la flor, porque yo sé que esa flor va a durar un día. Hay flores que duran un día, hay flores que duran más. Entonces y los colores, o me llama mi esposo, miren que ahora tengo una, no les he contado, pero tengo una de estas, que yo 2 flores grandotas así, de estas así. Y él me llama y me dice, ¿viste que tu planta no sé qué está floreciendo? Y viste que tu planta no sé qué, y nos maravilla la belleza, los colores, la forma de las hojas, y uno dice, wow, Señor, qué maravillosa es tu creación. Y estamos hablando de una flor. Imagínense lo que Dios tenía en mente cuando Él hizo al mundo, con lo maraviloso, todo lo que se descubre, todo lo que nosotros ni siquiera podemos vislumbrar de lo que hay en la creación, y todo lo que esa creación estaba llamada a producir y hacer. ¿Y qué pasó? Vino el ser humano, pecó y la maldición cayó sobre la tierra. A eso se refiere Pablo cuando dice, y la misma creación gime. ¿Usted ha pensado cómo cuando dice la creación gime? ¿Usted qué piensa que es? Uno dice, es que es cambio climático, y repetimos las cosas como loros, ¿no? Es que el cambio climático, y es que el calentamiento global, y repetimos las cosas, a veces ni estudiamos qué significa, a qué se refiere, pero lo decimos porque así dice en Twitter, que yo lo digo también. He dicho, está en YouTube, en TikTok, así es que yo lo digo, calentamiento global. Nosotros no pensamos que cuando la tierra ruge, cuando hay estos terremotos, estos grandes huracanes, estos ciclones, cuando la tierra se mueve y viene y cae en grandes sequías que producen grandes hambrunas, nosotros aprendamos a mirar aquello y decir, Señor, tu creación está gimiendo. El concepto de gemir significa lamentarse en voz alta, llorar en voz alta. Y a veces el gemido, uno es como un lloro pequeñito, pero con mucha angustia. Eso es gemir. Y uno lo ve desde los niños. Los niños pueden gemir de una manera aparatosa cuando no se les da lo que quieren. Una papita frita. Y usted puede ver a un niño gemir con angustia, pero porque a él le duele eso. La creación dice gime, porque la creación fue sometida a frustración, fue sometida a ser improductiva, a no producir todo lo que puede producir. Y nosotros, por eso que nosotros como creyentes no nos movemos por modas ni por las corrientes que hay, porque nosotros seres humanos somos de corrientes y de modas. Y si de repente la moda es, seamos ecológicos, entonces la moda es que usted ve que hay gente que se pone suéteres ecológicos y que se peina ecológicamente y que se pone ropa de bambú y almohadas de bambú y que dice, soy ecológica y no me des tal cosa, no me des pajilla de plástico, dámelo de papel, pero no piensa en la cantidad de árboles que mató por esa pajilla, ¿no? Pero bueno, y así el ser humano se mueve por corrientes, por ideologías, por movimientos. Nosotros, conociendo la palabra, debemos ser siempre, independientemente de la moda, buenos mayordomos de nuestro ambiente y de la creación de Dios.
siempre. Aunque pase la moda de botar la basura, usted bote su basura adecuadamente. No ensucie en las calles. No contamine. Evite el tener en su casa un tiradero o lo que sea. Seamos mayordomos, porque la tierra ha sido sujetada a ser improductiva, a estar, como quien dice, contenida. Por eso es que dice la creación gime. Porque la palabra de Dios nos va enseñando hasta Apocalipsis que Dios va a hacer algo con la tierra. Para que la tierra vuelva a ser, dice, cielos nuevos y tierra nueva. Vuelva a ser aquello que Dios tenía en su propósito para hacer con la creación. Fíjense cómo Pablo va metiendo los conceptos de sufrimiento. En otras palabras, no solamente sufres tú. Siempre hago este énfasis. Nosotros a veces somos tan yocentristas, eso no existe pero lo podemos inventar, tan yocentristas, estamos tan en el centro nosotros mismos que pensamos que nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento es el que vale, es el que importa, es mi dolor, es mi situación, y me desconecto de todas las situaciones y de todo lo que esté pasando alrededor, porque mi sufrimiento es el que importa. Pablo nos está diciendo, sí, tú sufres, es importante tu sufrimiento actual, pero entiende que no solamente tú sufres, también la creación gime. Y si la creación gime, tus prójimos también, tus familiares también están sufriendo. Ayer hay 2 peticiones que les quiero dejar para que oren durante toda la semana. Veíamos la noticia, por ahí la mandé en algunos grupos, la noticia de 11 pastores nicaragüenses que han sido encarcelados por predicar el Evangelio en Nicaragua. No en la Edad Media, ahorita. Están presos por predicar la palabra. Y nosotros pensamos que esas persecuciones están tan lejos por allá, en los países, en el Asia, en el Oriente, por allá. No, aquí nuestros vecinos. Entonces les dejo esa petición. Oremos por nuestros hermanos que están sufriendo persecución por estos 11 pastores. Les quiero dejar en su corazón una petición para que oren por el obispo Sergio Moya, presbítero de CCI para las iglesias de Chile, que prácticamente ha sido desahuciado por cáncer. Nosotros sabemos que si Dios lo va a sanar, no sabemos, pero nosotros estamos llamados a orar para que Dios haga y cumpla su propósito. Y oramos por él, por su salud, por su familia. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros sufrimos, no solamente nosotros gemimos, no solamente mi sufrimiento actual es el que vale. Tenemos que aprender a mirar el sufrimiento de los otros y que los demás también gimen y que la creación también gime por causa del pecado. Y luego viene una tercera, dice, tenemos que esperar, dice, en el Señor. Y es interesante, pues, esperar con esperanza. ¿Acaso uno puede esperar sin esperanza cuando la palabra esperanza significa esperar algo antes de que ocurra? Tener esperanza es esto que va a pasar, yo estoy esperando que pase, yo quiero que pase. Entonces, como si eso significa, ¿cómo dice esperar con esperanza? Porque la esperanza implica una actitud, el tener esperanza, esperar algo con esperanza, implica tener una actitud sana, saludable, positiva, de expectación. Fíjense que la palabra o el término que utiliza cuando habla de la creación dice que está esperando a la expectativa, expectante. El concepto en griego es ese concepto de cuando hay algo por allá, y sobre todo la gente chiquita como yo, hay algo por allá y usted se para en puntillas. Yo he visto a los niños que se paran en puntillas para poder ver algo. Esa es como un anhelo, como una expectación importante. Entonces dice, así está la creación esperando. Así nosotros debemos esperar la respuesta de Dios y la ayuda de Dios con una actitud de
anhelo, no una actitud de derrota. Yo se los digo una y otra vez, no vayamos por la vida como gente derrotada. No pensemos que todo lo malo me pasa a mí, es que a mí nunca me pasa nada bueno. Es que si yo, a veces mi esposo y yo hablamos de lo que nos hubiera gustado, por ejemplo, estudiar o qué sé yo, y yo les he contado a veces que yo tenía una lista de cosas que yo quería hacer cuando era niña, ¿no? Entonces tenía mis sueños, ser Miss Universo. Con 1,5 metros, difícilmente yo iba a ser Miss Universo, ¿no? Pero bueno, ser la primera mujer que metiera jonrones, que jugara para los Yankees de Nueva York. O sea, yo nunca he sido normal, ¿sí? Y por otro lado, otro de mis sueños, yo quería estudiar física nuclear y trabajar en aquellos lugares donde hay grandes observatorios y donde hay grandes laboratorios. Yo tenía, así eran como parte de los grandes sueños que yo tenía. Y ninguno, milagro que sea 2 más 2, 5. Pero uno va por la vida con sueños y esperando, pero si eso no se cumplió, si tu vida te llevó a otro lado, a veces mi esposo y yo, por ejemplo, conversando, decimos, oye, es que nacimos en el lugar equivocado y en la época equivocada. Pero conversando entre nosotros. Pero uno no puede ir por la vida con este sentimiento de frustración porque yo quería tal cosa y no pasó, y porque ahora eso no es esperar. Si es que yo le pido a Dios pero no me responde, es que sigue el sufrimiento y estoy viendo y pasan los años y pasan los meses y estas cosas no cambian, y por eso yo me siento así, y por eso yo conozco cristianos creyentes que caminan con la cabeza agachada como la pantera rosa y caminan así todo y van por la vida así, con una actitud de derrota, con los hombros encorvados, con la actitud de pobre de mí. Nosotros en el Señor no somos víctimas. Dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que esperar con esperanza, con una actitud positiva, alegre. ¿Por qué? ¿Es un positivismo falso? No, es la seguridad de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y de que Dios cumple su palabra. Hay que esperar con anhelo, con una actitud del Señor sabe lo que va a hacer, Él sabe cuándo lo va a hacer, y mientras tanto yo estoy contenta. Mientras esto se cumple, yo voy a ser feliz. Y aun cuando en tus planes no se vayan cumpliendo aquellas metas que tú pensabas que eran lo máximo para tu vida, confía en que la voluntad de Dios para tu vida es mejor que tu voluntad y que tus planes. Una vez alguien me decía, es que me da miedo orar porque ¿y si los planes de Dios no son mis planes? Porque en el fondo es lo que... Y me gustó que esa persona fuera tan honesta. Dice, es que no, porque yo tengo planes. Y tú me dices que ore para que se haga la voluntad de Dios y se cumplan los planes de Dios en mi vida. ¿Y si los planes de Dios no son como los míos? Le digo, ¿yo estarías dispuesta a dejar tus planes por los planes de Dios? Le digo, cuando tengas esa respuesta, hablamos. Pasaron un par de años. Luego me dice, ya no me importan mis planes, me importan los planes de Dios. Que aprender a hacer ese cambio aquí y decirle, Señor, tus planes, mis planes eran estos, no han funcionado, no voy a vivir derrotado, derrotada, en depresión, en tristeza, desanimado porque no se cumplieron. Yo voy a vivir confiado, esperar con esperanza. Y luego sigue diciendo, porque en esa fe es que nosotros se muestra nuestra confianza, nuestra constancia. Y por último, está el concepto que une en los versos 26 y 27, que une lo que decíamos que comienza en el verso 18. Pablo dice, considero que tus sufrimientos actuales no se comparan con la gloria venidera. Y luego hablábamos, dice 2 veces gemir, dice, gime la creación, y gemimos nosotros los creyentes con nuestro sufrimiento
anhelamos, nos lamentamos, nos duele. A veces pasamos periodos de gran sufrimiento, a veces pasamos periodos bastante tranquilos. Pero está allí, mientras estamos aquí, está el sufrimiento. Y hay que esperar en Dios. Y decimos, hay que esperar en Dios. Pero dice que el verso 26 y 27 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, acude. Vamos a ver si lo encuentro. Yo sé que lo puedo encontrar. No, está decidido aquí. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice el 27, la que sigue, si me la puedes poner. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Quiere decir, Dios sí se comunica con el Espíritu, por supuesto, porque el Espíritu dice, intercede por los creyentes conforme a ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Fíjense cómo une los conceptos tanto de sufrimiento como del gemir para decir, estamos en esto juntos con Dios. Dios está con nosotros. Hay esperanza porque Dios está con nosotros. Dice, Dios sabe que sufres y Dios sabe que a veces inclusive te pones a orar o a pedirle a Dios y ni siquiera sabes qué pedir. ¿A cuánto les ha pasado? Que uno no sabe qué pedir, ni cómo se lo digo. O como pasa a mí que le digo, Señor, otra vez vengo con lo mismo, hasta que me da pena. Y dice que en esos momentos, como Dios conoce la intención de nuestro corazón y Dios sabe lo que hay, y Dios conoce nuestros sufrimientos, es el mismo Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Y dice con gemidos, quiere otra vez el concepto de gemido, ese llanto, ese dolor, esa expresión de angustia. Dice, intercede para que se haga en nosotros, ¿qué? Nuestros planes, para que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Y si tus planes son conformes a la voluntad de Dios, el Señor lo va a hacer. Hay una expresión que me gusta mucho en Centroamérica, bueno, en Honduras lo usábamos mucho, y es dale viaje. Dale viaje. O sea, ¿tú quieres hacer algo? Dale viaje. Eso significa hágalo, hacelo. ¿Tú quieres? Dale viaje. Oye, ¿me puedo comer tal cosa? Dale viaje. Significa dale, hazlo. Aquí es como, miren, cuando si nuestros planes están alineados con la voluntad de Dios, es como que el Señor nos dijera, dale viaje. Porque el Señor va a bendecir tus planes, pero tenemos que aprender a decirle, Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea conforme a tu voluntad. Porque el Espíritu Santo sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué tienes en tu vida, en tus planes? ¿Estás sufriendo? Sí, tal vez. Hay sufrimiento en tu casa, en tu mente, en tus emociones. Hay situaciones que no se arreglan. Hay problemas legales. Hay problemas de comunicación, de familia, de pareja. Decisiones que tienes que tomar. ¿Qué está pasando en tu vida que te hace sufrir? ¿Que te hace angustiarte? Y tal vez me digas, no, a mí todo me va bien. Sí, pero ¿y el sufrimiento cerca de ti? ¿Hay sufrimiento en tu familia? ¿Hay familiares tuyos que están enfermos? Cuando uno está en familia y uno entiende el concepto de la familia, entiende que cuando le pasa algo a alguien de la familia, es como si le pasara a todos. Así debe pasar también con la iglesia. Si le pasa a alguien, a alguien en la iglesia, por ejemplo, los que no vinieron hoy, denle una llamadita. Salúdelo, oye, te extrañé. Que sea real el concepto de entender que no solo es mi mundo, mi sufrimiento, sino que también está el de los demás. Por otro lado, entender que la gloria que nos espera, la manifestación de la gloria de Dios, es infinitamente superior a cualquier sufrimiento que nosotros tengamos. Porque nuestros sufrimientos son temporales. Algunos duran más que otros, pero siguen siendo temporales. Por otro lado, entendamos
que nosotros vivimos en un mundo en donde todo se conjuga para gemir con angustia hasta la creación. Pero que el Señor en nosotros y el Señor con nosotros nos llama a esperar con esperanza, a ser constantes en nuestra fe, a creer que Él tiene el control de todas las cosas, a confiar en que Él es bueno y siempre fiel, y a creer que su voluntad siempre es mejor que la nuestra, y que Él está de nuestro lado, no en contra nuestra. Por ende, nosotros debemos caminar, vivir, trabajar con alegría, independientemente de lo que esté sucediendo, porque el Señor está con nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres que nos sostienes y que nos hablas por medio de tu palabra. Qué bueno eres porque nada se escapa a tu conocimiento. Yo quiero invitarte a que si tú necesitas decirle al Señor, Señor, una vez más te entrego este problema. Una vez más te entrego esta situación. Una vez más te presento este sufrimiento que es actual. Una vez más te presento esta situación en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi corazón. Una vez más quiero entregarte o pedirte perdón por seguir cargando sufrimiento del pasado o anticipándome a sufrimiento del futuro. Señor, también quiero pedirte, si tú quieres pedirle al Señor que Él te enseñe a vivir con esperanza, a ser constante en tu fe, a entregarle a Él tus planes porque su voluntad es mejor que la tuya. Yo te invito a que te coloques de pie y que le puedas decir, Señor, una vez más, esta es mi oración. Esta es mi oración. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Díselo al Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi Oramos a pastor. ti. Dile, Señor, aquí estoy. Yo te invito a que presentes delante del Señor esa oración que tienes hoy. Dile, Señor, te la entrego. Te la entrego conforme a tu palabra. Que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Que yo pueda caminar con alegría y seguridad. Que pueda esperar en ti con un ánimo pronto. Que aun cuando haya sufrimiento actual, no me quede atrapado en el sufrimiento del pasado, sino que yo pueda creer que tú tienes respuesta para mí hoy, que tienes bálsamo para curar mis heridas, que tienes respuesta para mi necesidad, que tienes respuesta para mi salud, para mi enfermedad física o emocional. Dile, Señor, te entrego mi voluntad. Una vez más, tú eres mi pastor. Enséñame a caminar con la seguridad de que tú eres mi pastor.
Enséñame a caminar El Señor con esa convicción es de que mi nada me faltará. pastor. mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Mi pastor. En pastos de